Bienvenido, estás en PAN TV. Una segunda ponencia igual de interesante. Manuel, adelante. Muchas gracias, no, es igual de interesante y además creo que ya con la información que dio Pere basta y sobra. En principio no me debería sumar a las preguntas, pero bueno, dejemos eso mejor para otro momento. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Comité Directivo Regional esta invitación inmerecida, desde mi punto de vista. Para que sepan, yo milité aquí en el Distrito Federal de Acción Nacional, para menos lo sabe, el mundo también lo sabe. Muchos años estuvimos trabajando juntos, ganamos Miguel Hidalgo, en fin, hicimos yo creo que cosas muy importantes y muy interesantes aquí en Acción Nacional en el DF. Hoy día estoy en el Estado de México marginado, como muchos otros del Estado de México. No estoy en los pleitos entre los malos y los peores, digo, entre los compañeros que están ahí en el partido, pero sí, aquí estoy, regreso con muchísimo gusto. Me da gusto que se haga este homenaje a mi abuelo, de morir. Ortega y Gasset, en su libro de La Reunión de las Masas, dice que tiene un especial aprecio o valoración de los ingleses, porque dice que los ingleses, a diferencia de muchos otros pueblos, han tenido la gran habilidad desde su presente construir su futuro sin prescindir de su pasado. Hay cualquier cantidad de países, por más difícil que suene, pero México inclusive está entre esos países, que se ufanan y se ensañan en tratar de construir su futuro prescindiendo de su pasado. Y como lo que en Acción Nacional no lo veamos así. Otros partidos no pueden decir lo mismo, quiero decirlo. El PRI, pues, a su principal fundador, Calles, lo exigió, o sea, no pueden hablar con mucho cariño de él. El PRD, pues acaso de don Alberto Castillo, quizá el ingeniero Cárdenas, pero todos los demás se han ido saliendo, se han ido a otros partidos políticos y representan hoy día otros intereses, de tal suerte que, pues, bueno, el PAN no se diga, ¿no? Pero Acción Nacional tiene esa gran virtud, puede hablar de sus fundadores sin que le dé miedo, sin que le dé pena, hacerlo además con muchísimo orgullo y con muchísima actualidad. Le dije a mi papá que iba a venir a dar esta plática, y mi papá no está tan bien. Le dije, oye papá, para que me diera algunas ideas, ¿de qué les platico, qué les digo? Me dice, no, pues diles que fundó el PAN. Ahí se quedó la conversación. Pero hace unos días platicando con el profesor Olivas Plat, me hizo referencia a su libro de testigos. Te digo que tiene casi varias entrevistas, testimonios y testigos, hace varias entrevistas. Una de las entrevistas es a mi abuelo, a mi papá, perdón. Una de las preguntas que le hace en la entrevista, le dice, bueno, ¿con qué faceta te quedarías tú de tu padre, de Manuel Gómez Morín? Y mi papá contestó, con la faceta de Manuel Gómez Morín, padre, papá. A los nietos nos pasa un poco lo mismo. Cuando nos preguntan sobre nuestro abuelo, además yo lo conocí, Juan Pablo también lo conoció, y tratan de sacarnos algunos secretos de pláticas que a los 11, 12, 15 años hubieran podido tener con nuestro abuelo. Y la pregunta que les damos es, oye, es que Manuel Gómez Morín nosotros lo vemos como nuestro abuelo, no esperen que platiquemos de él, de alguna discusión o plática que hubiésemos tenido con él en torno a cuestiones políticas, porque nunca lo hicimos, ¿no? De los aquí presentes, yo no sé cuántos se sienten a platicar con su abuelo de política, nadie habla de anécdotas familiares, ese tipo de situaciones, ¿no? A nosotros también nos pasa lo mismo. Conocemos su vida, por supuesto, su historia, su obra, la conocemos de obras como la de Tere. Gracias Tere por esa magnífica aplicación que has hecho al partido y a la historia de México. Caudillo cultural de la Revolución Mexicana, de Krause, obviamente la entrevista de Witt, de allá en 1960, que es muy rica, muy interesante.
la misma obra de Gómez Molino, 1915 y otros ensayos, 10 años de México, en fin, qué sé yo, todo lo que ha publicado Palabra, La Nación. En realidad es nuestra fuente, es una fuente que pues además también está a la disposición de todos y cada uno de ustedes. Más que hablarles yo de ella, pues los invitaría yo a que la revisaran, a que la conocieran. Tiene muchísima riqueza, más allá de, más allá de las cuestiones históricas. Yo quisiera hablar de esa riqueza y destacar dos puntos en particular. Uno de ellos es el tema en mi ponencia, que es la ciudadanía. Si bien es cierto que sabemos que Gómez Morín tenía un concepto de la ciudadanía pues más allá de lo que mucha gente lo tiene hoy día, es algo que tenemos que tener constantemente presente. Él fue obviamente un ciudadano ejemplar, ya aquí Pérez ha dicho mucho de eso. El hecho de que haya contribuido la Fundación del Banco de México a la redacción de su ley, sin cobrar honorarios, sin cobrar tiempo por ello, habla de que era un ciudadano verdaderamente comprometido con su país, con el pueblo que se creía. El hecho de haber redactado la ley de crédito agrícola y establecido las bases del Banco de Crédito Agrícola sin haber cobrado quinto, pues yo creo que también habla de su carácter de ciudadano, ¿no? Y puedo hablar lo mismo de otras leyes, su participación en relación con el Seguro Social, su participación en la ley de títulos de operaciones de crédito. Si uno lee la exposición de motivos, no sé si aquí hay abogados, pero si uno lee la exposición de motivos y conoce el pensamiento de Gómez Morín, se puede muy claramente identificar que la exposición de motivos y la ley misma es obra completa de Gómez Morín. La ley de instituciones de crédito, que sigue en vigor, también es de legislación, tuvo participación en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Y todas ellas las hizo sin cobrar un quinto, las hizo cumpliendo con lo que consideraba un deber ciudadano de una persona interesada en que este país progresara, avanzara, saliera de la revolución y pasara, que esa revolución se convirtiera en una verdadera revolución, ¿no? Eso nos habla de lo que para Gómez Morín era el ciudadano, ¿no? Y es muy importante traer la población, porque recientemente trabajo en la Secretaría de Gobernación, soy becado del señor Peña Nieto, que mi abuelo no se entere, pero bueno, trabajo en la Secretaría de Gobernación. Él también trabajó para gobiernos. Me curo en salud, así pasa. Me pagan, no lo hago con mi ciudadano. Si alguien tiene la duda, no se me paga. Ya me voy a ir de pronto. No compaginamos mucho los críticos y yo, ¿no? Pero dentro de las actividades que realizo diario está una encuesta que se llama la encuesta de cultura política y prácticas ciudadanas. La hicimos el año pasado, la hicimos apenas pasando las elecciones federales, la hicimos también después de que México ganó la medalla de oro en las Olimpiadas. Lo señalo porque ahorita lo voy a retomar. Y además, además de esta encuesta, hicimos un estudio panel, que no tiene nada que ver con la plática, pero lo quiero mencionar porque este estudio panel está a disposición del público en la página del ENCUP, que es www.encup.gov.mx. Y el estudio panel es interesante porque nos señala qué fue lo que hizo que el votante emitiera su voto como elector. Hace un análisis de cómo venía comportándose el electorado, qué venía pensando antes de las elecciones, y te dice qué fue lo que lo movió en un momento dado a cambiar su voto el 2 de julio y por qué tuvimos ese resultado. Vale la pena verlo, aquí a los que están, vale la pena revisarlo, es un documento muy valioso, proporciona una información que nos permite a los panistas, a los que estamos en este medio, saber más del electorado, saber cómo funciona la cabeza del electorado mexicano. Bueno, pero esta encuesta del ENCUP, como lo dice su nombre, es sobre cultura política y sobre prácticas ciudadanas. Y da una serie de datos, los voy a compartir en términos muy generales, no voy a hablar de todos, son de tantas preguntas. Hay una serie de datos que nos indican que en nuestro país hay un severo déficit de cultura política.
y un severo déficit también de cultura ciudadana. Hay una serie de preguntas en las que se pregunta a la gente qué tan interesada está en la política, es decir, qué tan interesados están en los asuntos públicos, y realmente son preocupantes las cifras, ¿no? Los niveles de interés en la política son muy bajos, ¿no? Tiene algunas preguntas cruzadas de qué tanto consideras tú que el ciudadano influye en las decisiones públicas. La percepción de la influencia del ciudadano público en decisiones públicas es bajísimo, muy bajo. El ciudadano no se siente representado por los diputados, por ejemplo, ¿no? Es sorprendente cómo esta encuesta lo marca, ¿no? El ciudadano lee muy poco sobre temas políticos, se involucra muy poco en los problemas de su comunidad, participa muy poco en la solución con sus vecinos de los problemas de su comunidad. Hay un déficit, insisto, de cultura política y también de cultura cívica. Hay datos muy preocupantes. Los niveles de discriminación que hay en nuestro país son enormes. En un promedio así de 88% en todos los rubros, el mexicano considera que hay discriminación por raza, por color de piel, por religión, por clase social, por clase económica, y me sigo, es impresionante. Vale la pena ver la encuesta para conocer la fotografía del mexicano de nuestros días. Otro dato que a mí me parece desaterrador, el nivel de desconfianza que hay respecto de los ciudadanos. El 70% de los encuestados dijo no confiar en los demás. Quiere decir que si aquí le vemos 100, quiere decir que el 70% no confía en el resto, ¿no? El otro 30%, yo estoy dentro de esos 30%, entonces sí confío en todos, ¿no? Pero ayer vimos esta plática, o hice referencia a este tema, en la Universidad del Valle de México, en el Campus Roma, y me lo confirmaron los muchachos. Me dice, oiga, ¿cómo quiere que tenga mi confianza en mi vecino? Si a lo mejor es un ratero. No, pues vamos a las pruebas de delito, ¿no? Y es una cuestión verídica, ¿no? Yo le digo mucho a la gente, oiga, ¿por qué creen que en nuestro país no funcionan los sistemas de vigilancia vecinal? La razón es muy sencilla, porque no confiamos en los vecinos, porque no conocemos a los vecinos, porque no sabemos quién es el vecino, y así como yo no confío en el vecino, no sé quién es, pues el vecino tampoco confía en mí, y tampoco se va a preocupar por mí, ni le va a interesar quién soy, no le va a interesar mi persona, ni mi bien, ni nada, ¿no? Es un dato muy preocupante que dice que en México, mientras haya un déficit de desconfianza así, difícilmente vamos a tener una ciudadanía. Y un último, que por eso decía yo lo de la medalla de oro de fútbol. La última de las preguntas es: ¿qué tan orgulloso se siente usted de ser mexicano? Muy orgulloso, 75%. Bueno, suena muy bien el dato, ¿no? 75%. Pero quiero decirles que en 2008 era el 85%. En 5 años ha habido un decremento del 5%, del 10%, en la percepción de absoluto orgullo respecto de la nacionalidad mexicana. ¿Por qué? O sea, pueden ser muchísimas las razones, yo creo que muchos de aquí tenemos muy presentes varias de ellas. Obviamente influye la globalización, la comunicación, el estar tan comunicados, ver qué pasa en otros países, compararte con tu país con el de los otros, que de alguna manera nos indican por qué está dándose ese déficit. Hay que decir una cosa: los mexicanos tenemos muy mala valoración de nuestro país, no sabemos lo que somos, ni dónde estamos, ni lo que valemos, ni lo que representamos para el mundo. El hecho de que muchas personas vean a México en el año 2040 entre las 5 principales economías del mundo, y que los mexicanos ni siquiera lo sepamos, ni siquiera le prestemos atención ni interés, pues hablan mal de nosotros mismos, ¿no? Los de fuera tienen mucho mejor opinión de la que tenemos nosotros, ¿no? Déficit de cultura política, déficit de cultura ciudadana. La acción nacional tiene que trabajar ahí, en la cultura política, muy difícil. Pero también debemos reconocer que mientras en México no haya una cultura política, que mientras en México no se sepa lo que es la democracia, porque la mayoría de la gente no sabe lo que es la democracia, no sepa lo que representa vivir en una democracia, para qué sirve una democracia,
difícilmente las cosas van a cambiar en este país. Porque de esta encuesta, el que la gran parte de la población considera que no tiene capacidad de influir en las decisiones públicas, quiere decir que la democracia en nuestro país está por los suelos. Contrario sería, por supuesto, si la gente dijera, no, sí estoy convencido de que podemos hacer, bueno, no, entonces tenemos un muy alto concepto de la democracia en nuestro país, pero no. ¿Cómo queremos, aquí acaba de regresar al poder, cómo queremos quitarnos nuevamente con una carencia de cultura democrática como la que existe en nuestro país? Va a ser sumamente difícil. El 2000 lo ganamos no porque hubiera cultura, lo ganamos porque la gente estaba harta. Y lo debo señalar, yo creo que uno de los gravísimos errores de los 12 años panistas es que no trabajamos en la construcción de cultura política y no trabajamos tampoco en la construcción de cultura democrática. Y lo digo yo desde mi área, porque llevo 2 años, desde antes, insistiendo en que Acción Nacional tiene que trabajar en el tema y no trabajó. Insistiendo en que Acción Nacional tenía que vincularse con la ciudadanía, el gobierno de Acción Nacional tenía que vincularse con la ciudadanía y no se vinculó. Fox empezó un muy buen ejercicio. Las pocas cosas buenas que hizo Fox, en mi opinión, pero bueno, un buen ejercicio en el 2002. Empezar a reunirse con las organizaciones de sociedad civil para empezar a trabajar en proyectos de definición de principios para este país, en diversos temas. La sociedad estaba encantada. ¿Qué pasó? Poquito a poco fue desvaneciendo. Salió en el año 2004 la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, siguió desvaneciéndose, desaparecieron las agrupaciones políticas nacionales, y total que el gobierno de Acción Nacional se desvinculó completamente de la sociedad civil organizada. Hay esfuerzos loables de Paoli intentó desde la Unidad de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación acercarse a las agrupaciones políticas nacionales y de alguna manera tratar ahí de incidir y tratar de vincular al gobierno de Acción Nacional con la ciudadanía. El problema es no solamente que el gobierno no lo haya hecho, es que el partido lo dejó de hacer también. El partido tenía presencia en la sociedad, entonces los líderes de la Coparmex, por ejemplo, ¿qué le pasó a Acción Nacional? Quiero acercarnos a nosotros y de repente empezó a tener su propia agenda, a desarrollar sus propios proyectos, a hacer sus propias cosas, que nosotros nos hicieron nada. Yo lo he insistido y lo he dicho en varios ámbitos. Mientras Acción Nacional no aproveche esa gran oportunidad que tiene de vincularse nuevamente con la sociedad civil, el futuro de la Acción Nacional está nulificado. Está nulificado por varias razones. La primera de ellas, la más sencilla, y que nosotros además le hicimos fácil, porque al final del día el PRI tomó muchas de nuestras banderas, porque al final del día todo lo que señalamos del PRI acabamos demostrando que no éramos mejores. El día de mañana es muy fácil para el elector decir, pues entre PRI y PAN, el mejor PRI. Y con el PRD, con todos los problemas que tiene es de izquierda, ¿no? O sea, el PAN un poco su ideología, como que se ha hecho, va por el medio, ¿no? Oigan, pero resulta que una parte ya nos la quitó el PRI y la otra la jala bien fácilmente el PRD, hacia dónde va Acción Nacional. ¿Sí? Afortunadamente el PANAL ya no va a contar y el PRD tampoco, ¿no? Pero ¿hacia dónde va Acción Nacional? ¿Cuál va a ser su electorado? ¿Cómo nos vamos a distinguir del PRI y del PRD? Muy fácil, ya lo dije la ciudadanía. ¿Por qué? Porque al PRI, yo digo, hay 3 cosas o 4 cosas que al PRI les sobra: la democracia, transparencia, el civismo y la sociedad. Y al PRD también les sobra la democracia, la transparencia, la cultura política, el civismo, la sociedad y una serie de cosas adicionales. El PAN tiene una gran oportunidad si se vincula con la sociedad civil. Creo que diría, qué bueno lo del pacto con México, pero qué malo que la sociedad civil organizada no esté en el pacto con México. Pero sobre todo qué malo que Acción Nacional, pudiendo ser el vehículo para que la sociedad civil organizada
estuviera en el Pacto por México, no lo está. Y los panistas nos decimos que somos los ciudadanos. Oigan, perdónenme, los panistas somos panistas y los ciudadanos son ciudadanos. Y lo que tenemos que hacer es cambiar esa mentalidad y verdaderamente convertirnos en ciudadanos y hacer que los ciudadanos encuentren en la acción nacional un cauce, una vía para poder incidir en políticas públicas e incidir en la vida pública de México. Ese es el gran reto de Acción Nacional, es lo que tenemos que hacer. Y mientras eso no se haga, créanme que va a ser muy difícil transitar a eso. Y yo, de lo que veo periódicos, de muchas cosas, pues siento que la tarea no se está haciendo, o porque no se tiene presente, o porque no se entiende, o porque no se quiere, o por las razones que ustedes quieren. Yo sí creo que la militancia tiene que presionar, tiene que hacer presión para que se prenda, se vea este foco rojo en la dirigencia nacional y se empieza a desarrollar una muy agresiva agenda ciudadana en el Partido de Acción Nacional. Yo creo que el evocar a Gómez Morín, precisamente su vocación ciudadana, cae muy bien en este momento en línea con esta conversación. No espero que estén de acuerdo conmigo, ni muy personal punto de vista, pero créanme que lo he venido observando. En gobernación, yo tengo la satisfacción que me puse a trabajar con la sociedad civil organizada y no entraban a la secretaría porque tenían una muy mala imagen de la secretaría ya en gobiernos panistas. Yo hoy día logré que alrededor de 30 a 40 organizaciones mensualmente se reúnan en oficinas de la Secretaría de Gobernación a tomar decisiones propias de las organizaciones de la Secretaría. Es posible hacerlo, es simplemente cuestión de que tengamos la voluntad de hacerlo. Segundo tema, ya no lo voy a entender mucho, pero pasa rapidísimo, muy bien, se lo ponga ahí. El concepto de éxito de Gómez Morín. Y este es importante porque creo que hoy día el concepto de éxito que existe en nuestra sociedad está verdaderamente distorsionado. Pero no es de ahorita, en el discurso que dio Gómez Morín en 1918 al inaugurar los cursos de la Escuela de Jurisprudencia, hace una crítica muy severa a la universidad. Habla de planes de estudios, habla de, obviamente, del sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace un señalamiento que para mí es fundamental. Dice, el principal problema de la universidad es que ha caído en el utilitarismo. En que a la gente que está empezando a egresar de la universidad no se le está preparando para sacar adelante, para afrontar los retos de este país, de hacer que este país avance en la modernidad, sino que es con un sentido estrictamente utilitario, donde el médico se va a hacer rico ejerciendo su profesión, donde el abogado se va a Desde 1918 las cosas siguen siendo exactamente iguales hoy día. Las universidades siguen siendo estrictamente utilitarias y yo creo que hemos caído ya todos en ese juego del utilitarismo. Tal vez que Gómez Morín no cobraba y entendía que había estudiado una carrera, que había tenido la oportunidad de ir a la universidad, de tener un título y después también un doctorado en economía, con la finalidad de contribuir a su país. Voy a contar una anécdota familiar. Cuando murió mi abuelo allá en 1972, pues mi abuelo, además de ser un político muy exitoso, etcétera, etcétera, fue un abogado de empresa muy importante, que fue el abogado de muchos de los principales capitales de nuestro país. Como era de ascendencia española, muchos integrantes de la colonia española de México lo buscaron como su abogado personal y los asesoraban mucho. Participó en la fundación, en la constitución del Banco de Comercio, de Bancomer. Participó también en la resolución de importantes controversias entre grupos regiomontanos, entre los Salinas, Rocha, etc. Obviamente tuvo una participación muy destacada en el Banco de México, el Banco Santander. Era muy cercano de Eugenio Garza Sada, que también hizo
proyectos muy importantes, entre ellos el que es de Monterrey, por ejemplo. Era muy amigo de Valleres, efectivamente con él contribuyó en la creación del ITAM. Fue abogado de Urich, Euskadi, de empresas muy importantes, ¿no? Varias compañías también muy importantes. Y cuando murió mi abuelo, pues mi papá y sus hermanos dijeron, vamos a ver qué hay, ¿no? Vamos a ver este hombre que tanto hizo en la vida, pues yo le había dejado algún dinerito por ahí, ¿no? Y cuánto es su sorpresa que en realidad mi abuelo había hecho muy poco capital económico, prácticamente lo tenía todo en una sociedad financiera que él había constituido en 1940. Y pues nos da a entender que el joven Morín tenía una visión del éxito que yo creo que hoy día tenemos que recuperar en nuestro país. En el país tenemos que recuperar. El éxito no es meramente ganar una diputación, ser diputado, ser regidor, ser directivo, ser tal. No, el éxito lo tenemos que ver con la. Ese éxito tiene que ser contribuir a un proyecto que se llama Acción Nacional, un proyecto que se llama México. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en PAN TV.